hermanos, es un privilegio para nosotros como Iglesia Cristiana del Ministerio de Socorro el poder ingresar a la intimidad de sus hogares. Estamos agradecidos con el Señor por permitirnos durante ya estos 6 meses estar transmitiendo martes, cada 8 días, a partir de esta hora, 20 horas de la noche, el estudio sistemático de Romanos. Así que queremos agradecerles con todo nuestro corazón, sinceramente, porque ustedes pueden hacer especial y pueden apartar este tiempo para que juntos podamos estudiar la palabra. Y que el Dios de la paciencia, o el Dios de toda consolación, os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que con un solo corazón y una sola voz glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y por tanto, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó a ustedes, a la gloria de Dios. Este es el saludo, este es el deseo que Pablo tiene hacia los hermanos de la iglesia de Roma. Y si bien usted recordará, la semana anterior estuvimos viendo que el apóstol Pablo habla acerca de los que son fuertes en el Señor, y que los que son fuertes en el Señor deben de aceptar al débil en la fe. Así que ahora Pablo continúa con este pensamiento, con esta carta enviada a los romanos, y Pablo dice que ahora deben de recibir, pero ahora ya no es en sentido singular, sino en sentido de forma plural. Les dice: recíbanse los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. Cuando Pablo hace énfasis en esta porción de las Escrituras, Pablo está diciéndoles no solamente que nos recibamos unos a los otros, que eso habla de comunión, habla de aceptación, habla de que el fuerte y el débil pueden estar unidos. Si hacemos o buscamos una aplicación de este texto y hacemos un análisis de cuánto nosotros los cristianos este día lo vivimos, no voy a pensar que no lo vivamos, que no sea posible. Sin embargo, también la realidad es de que también muchas iglesias han hecho de este texto, el hecho de recibirnos unos a otros, una gran omisión. Ahora hay que preguntar si podemos llegar. En este tiempo han prohibido nuestras visitas o visitarnos los unos a los otros. No sé cuántas visitas he recibido en casa, y las hemos recibido con todo nuestro corazón. Aquí me acompaña en este set mi esposa, mi hijo, y hemos tenido la oportunidad de recibir a otros hermanos. Tomamos las normas debidas y seguimos con los protocolos. Sí, lo hacemos, porque el sabio ve el mal y se esconde. El necio lo ve venir y lo recibe, dice el proverbista. Así que seamos gente llena del amor de Dios, y no solo llenos del amor de Dios, sino que también que ese amor por otros esté acompañado de 2 ingredientes más. Hemos venido hablando de eso también en nuestras prácticas y enseñanzas del día de hoy. Hablamos ya del amor, pero luego también hablamos del gozo, de la paz. Y estos son los otros 2 ingredientes que el apóstol Pablo añade en este pasaje que estamos leyendo. Tanto aceptamos los unos a los otros, como también Cristo nos aceptó para la gloria de Dios. Y aunque aquí no están mencionados, yo les diré que esos ingredientes de los cuales
Pablo deseaba que la iglesia de Roma siguiera y practicara, deben de ser alcanzables como una meta unánime en un solo sentir y en una misma voz. Eso significa hablemos lo mismo, pensemos lo mismo, sintamos lo mismo. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado como nuestro Padre y como el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y estos ingredientes se van a ver en estos versículos que vamos a estudiar esta noche. Y son el gozo y la paz. Llenos de amor por otros y gozo y paz en el Espíritu Santo es nuestro primer título que vamos a estudiar. Por tanto, recibid los unos a los otros. ¿Cómo debe ser ese recibirnos? En amor, pero también con gozo y con paz en el Espíritu Santo. Usted no puede recibir a una persona simplemente sonriéndole muy bonito o muy plástico, dirían, sino tendríamos que recibirles con genuino amor, con gozo y con paz. Hemos dejado de verles a muchos de ustedes, amados hermanos, familia, amados y amadas familias, y jóvenes y niños. Y cuando nos hemos encontrado con algunos, hemos tenido la hermosa experiencia de abrazarnos y de saludarnos. No hace mucho, pero mi esposa salió a hacer unas diligencias y se encuentra con una señorita. Y al encontrarse, se saludan y esta jovencita le expresa a mi esposa la extrañez que también nosotros sentimos por cada uno de ustedes. Y no solo fue un momento emotivo, sino también esa emoción dejó mostrar lágrimas en sus ojos. Así que fue un abrazo de amor, pero al mismo tiempo de gozo. Y no son lágrimas de tristeza, sino de gozo y de paz, sabiendo que el Señor, que el Espíritu Santo nos ha recibido igual para gloria de Dios. Pues os digo, dice Pablo, que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia. ¿Cómo han de glorificar los que no conocen al Señor? Bueno, por nuestro ejemplo de amarnos unos a otros, por tener gozo a pesar de las circunstancias y paz. El día de hoy, acá en nuestro territorio, en esta área del suroccidente de nuestro país, en Guatemala, tembló. Un temblor bastante fuerte, 5.3 en la escala de Richter. Un temblor muy sensible. Pero los cristianos debemos de tener paz en medio de esas circunstancias, porque Cristo nos recibió con amor, con gozo y con paz. Dice la Escritura que cuando Cristo tomó camino, sabiendo hacia dónde iba, en este caso a la cruz para dar su vida en ofrenda por nosotros, dice que su frente se tornó como un pedernal y tomó su camino hacia el Gólgota. Lo hizo en paz. Isaías 53 nos dice que lo hizo con gozo. Y San Juan 3:16 dice que lo hizo por amor. Así que la Biblia toda nos enseña que esa es la actitud del Padre al enviar a Jesús, para que en Él nosotros veamos que Él, por su amor, por su gozo y su paz en el Espíritu Santo, también desea que nosotros, que hemos sido beneficiarios de cómo Él nos recibió, también nosotros hagamos lo mismo con los hermanos. Este texto está basado también en una idea que Isaías nos dice. Por tanto, yo confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre,
Y otra vez dice, alegraos gentiles con su pueblo. Y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez, dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperan en él. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo. La esperanza que el mundo tiene puede ser que sea una esperanza con sentido, pero si no es una esperanza por el poder del Espíritu Santo, puede ser que esa esperanza se decolore. Y cuando digo esto, estoy pensando en el color verde. Hablando de colores, el blanco representa pureza, el color oro representa divinidad, pues el negro representa lo oculto o lo no nombrable, pero el verde representa esperanza entre nosotros. Y si esa esperanza no viene calzada, rodeada del poder del Espíritu Santo, esa esperanza podría, en lugar de ser verde, convertirse en color muy pálido. Por tanto, recibámonos los unos a los otros. En lugar de que hayan temas discutibles que a veces a los cristianos los dividen. Generalmente este pasaje Pablo lo está escribiendo porque es un tema general para el cristianismo en todo el mundo. Y la idea de Pablo, cuando él menciona, por tanto, recibidos los unos a los otros, se está refiriendo a dos grupos, a los judíos y a los gentiles. Y entonces él dice, debemos de recibirnos los unos a los otros bien, con amor, con gozo, con paz, con esperanza en el poder del Espíritu Santo. Así que hoy día también debemos de recibirnos los unos a los otros de la misma manera que Cristo nos recibió, en términos de pura gracia, sabiendo que a nosotros lo único que nos esperaba era la muerte eterna, pero Él, por su amor con que nos amó, demostró su gracia para con nosotros en que siendo pecadores, Él murió por nosotros, y sabiendo que éramos merecedores de un destino sin Dios, Él vino y nos recibe. Aquí quiero usar lo que ya he mencionado en otras oportunidades y no está de más volverlo a repetir. Generalmente la iglesia ha utilizado el término para invitar a otras personas a que le entreguen su vida a Cristo. Han dicho, reciba a Cristo. Pero la verdad bíblica es que es Él quien nos recibió a nosotros. ¿Cómo nosotros, esto ya lo he dicho en otras oportunidades, cómo nosotros siendo pecadores podemos recibir al que nunca ha pecado? ¿Cómo nosotros siendo personas que todavía luchamos con pensamientos impuros, podamos permitir que nuestra mente sea llena o llenada nuestra mente de la gracia de Dios y de la mente de Cristo? Por eso es necesario que nuestra mente sea renovada. ¿Cómo es posible que un Dios de la gloria habite en un cuerpo tan limitado? Porque el hombre no puede recibir a Dios. Es Dios el que nos recibe a nosotros. Es Cristo el que nos recibe a nosotros. Así que quiero dejarle una inquietud. Cuando usted invite a alguno de sus amigos o parientes a encontrarse con Jesús, no le diga que reciba a Cristo. Dígale, Cristo te quiere recibir a ti, como tú estás. No importa qué pecado has cometido y qué tan grave ha sido. Y cuando digo no importa, es porque Dios puede perdonar cualquier pecado que nosotros ya no queremos ni nombrar. Hasta lo innombrable Dios puede
perdonar en su Hijo Jesucristo. En cierta oportunidad, Spurgeon, el predicador inglés, conocido como el príncipe de los predicadores, en cierta oportunidad, cuando también él hizo esta referencia de que Cristo nos recibió, él decía: Cristo no nos recibió porque éramos perfectos, o porque no podía haber falta en nosotros, o porque esperaba obtener algo de nuestras manos. No, decía Spurgeon, pero en su descendencia de amor, o en la procedencia de su amor eterno, él lo que hizo fue que cubrió nuestras faltas buscando nuestro bien. Nos dio la bienvenida a su corazón. Así que de la misma manera y con el mismo propósito, recibámonos unos a otros. Como está escrito, sigue diciendo el texto. Y cuando dice aquí el texto, como está escrito, Pablo está haciendo referencia al Antiguo Testamento, que demuestra que Dios tiene el plan. Alguien diría la intención. No, Dios tiene el plan perfecto de que aún los gentiles lo alabaran. Este asunto, esta preciosa experiencia de adorarle y de alabarle, no es de unos pocos. Es de los que le buscan en espíritu y en verdad. Es de los que le adoran en espíritu y en verdad. En lugar de estar divididos entonces en asuntos que nos llevarán a discordias, en que nosotros somos la iglesia más grande de la ciudad, yo tengo la experiencia de que muy recién venido a Cristo, invité a una jovencita, una amiga del barrio. Pero yo no sabía que ella se congregaba en una congregación de la ciudad, en una iglesia hermana, parte del cuerpo de Cristo, ellos y nosotros. Así que ella llegó a nuestra pequeña congregación. Y en relación a su congregación, realmente nosotros éramos como una célula. Así que estuvo en la reunión, le dimos la bienvenida. En ese entonces yo dirigía la alabanza, que es algo que todavía me gusta hacer. Y cuando salimos y la encaminé hacia su casa, la única vez que le invité, porque me di cuenta de algo que aquí quiero dejar como una enseñanza. Me dijo: ahora te toca a ti venir a mi iglesia, porque en mi iglesia, que es más grande, más avivada, ahí se mueven los dones del Espíritu Santo, el predicador es tremendo. Yo dije: ¿me estará invitando a Corinto? Porque allí era tremenda la iglesia y grande y se movían los dones del Espíritu Santo. Así que sí, le devolví la visita. Fui cortés, como ella lo fue conmigo. Pero aprendí que no se debe pescar en pecera ajena. Que usted debe de invitar a otros a que vengan al Señor. Debemos de invitar a los que no son judíos, a menos que usted lo sepa. Pero todos los que hoy estamos en nuestros vecindarios y trabajos y escuelas o universidades, tenemos la oportunidad de predicarles el Evangelio. Este Evangelio del cual Pablo dice, está escrito. ¿Y qué es lo que está escrito? Que también los gentiles pueden confesar el nombre del Señor. La cita del Salmo 18 describe a Jesús mismo alabando entre los gentiles. Y el Dios de esperanza, sigue diciendo Pablo, os llene de todo gozo y paz. Ese gozo y paz solo puede ser producto también de una vida de oración, de una vida en donde nosotros incluyamos en nuestro diario vivir la oración que produce gozo y paz. Vaya si no es un gozo y una experiencia de paz después de orar. ¿Sabe por qué mucha gente, incluso hasta cristiana,
viven con la frente fruncida, con el rostro denudado, porque es gente que no dedica tiempo a la oración que produce esperanza en el corazón, y que esa esperanza trae gozo y paz también en el poder del Espíritu Santo. Así que cuando ese gozo y esa paz a ustedes lo asaltan, por decir así, estaremos entonces siendo equipados para vivir en una relación y en una unidad en la cual Dios nos llama diario, o a la cual Dios nos llama a diario. La carga del apóstol Pablo en el ministerio es el hecho de que él continúa diciendo: pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. De tal manera que el apóstol Pablo está haciendo una invitación a que nosotros realmente, como gentiles, podamos confesar al Señor cuando le cantamos. En el verso 10 nos dice, otra vez dice: alegraos gentiles con su pueblo. Está hablando acerca de la oportunidad que los gentiles, en este caso Pablo le habla a romanos, judíos, y a romanos gentiles. Así que, hermanos de Roma, judíos cristianos y gentiles cristianos, acéptense mutuamente, así como Cristo los aceptó. Les digo que Cristo se hizo servidor de los judíos para demostrar la fidelidad de Dios a fin de confirmar la promesa hecha a los patriarcas. Aún Jesús pasó por el ritual de la circuncisión, señal de pacto entre Dios y Abraham, el padre de la fe. Y Jesús también hizo eso, dice la Escritura, y lo hizo, dice, por tanto, acéptense, porque también Cristo que hizo esto lo hizo para demostrar fidelidad a Dios. Así que, a fin de confirmar las promesas hechas, ¿a quiénes? A los patriarcas. Lo que a los patriarcas se les había prometido, es Cristo ahora el que viene para que eso se selle finalmente. El verso 9 dice: vino también, hablando de Jesús, para que los no judíos alaben a Dios por su misericordia. Según dice la Escritura, por eso te alabaré entre las naciones y cantaré himnos a tu nombre. En otra parte, la Escritura también dice: alégrense naciones con el pueblo de Dios. Y en otro lugar de las Escrituras, que ya lo había leído, pero vuelvo a repetirlo, solo que estoy leyendo ahora la versión de Dios habla hoy, dice en otro lugar: naciones y pueblos todos alaben al Señor. Quizás usted recordará algún canto que tenga que ver con alabar a Dios, o la cita bíblica que todos hemos cantado de alguna manera que dice: pueblos todos, batid las manos. Citas que invitan a que judíos y no judíos adoremos al Señor, alabemos al Señor. ¿Cuál es la diferencia entre alabar y adorar? La diferencia entre alabar es cantar alabanzas que exalten sus hechos, sus maravillas. Y adorarle tiene que ver con cantar también acerca de quién es Él. Por ejemplo, cantamos aquella alabanza que hace énfasis de lo que hizo el Señor con los hebreos al salir de Egipto, y que al pasar por el Mar Rojo
y siendo perseguidos por el ejército egipcio, murieron. Y entonces cantamos alabanzas que tienen que ver con echó a la mar a los que lo perseguían. Jinete y caballo echó a la mar. Ese es un hecho portentoso de Dios por el cual hay que alabar. ¿Qué hecho portentoso hizo Dios este día en su vida? ¿Qué hecho portentoso? Hermano, a mí conmigo no me hizo ningún portento. Más bien, yo terminé el día deshecho, molido, con deudas y hasta casi siendo perseguido. Pero está vivo, pero está en su casa, está bajo un techo, está abrigado. Esos serían hechos mínimos que de hecho ya todos conocemos, de los cuales la Escritura nos enseña, de los cuales debemos estar agradecidos, que tenemos techo, abrigo y comida, que tenemos sustento. Y cualquiera que sea nuestra circunstancia, dice el apóstol Pablo, he aprendido a vivir en abundancia y he aprendido a vivir en escasez, cualquiera que sea la situación, estaré contento. Quizás no satisfecho, pero esté contento. Porque a veces no estamos satisfechos, pero estamos contentos. Quizás, voy a ponerlo esto y tal vez no encaje, pero es la idea que pone el Señor en mi mente. Quizás usted come algo en lo que no queda satisfecho, pero come algo que incluso es menos. Y es tan rico, usted quisiera más, pero le dicen no hay. Pero de ese poco que comió delicioso, comida tipo gourmet, usted dice, lástima que no hay más. Me quedé con deseos, pero quedé satisfecho. Que nuestra vida delante de Dios sea un motivo de alabarle entre los pueblos, entre las naciones, entre las razas, incluso entre las diferencias que incluso como familias podamos tener o como congregaciones de las cuales deberíamos evitar todo ese tipo de disensiones, de las cuales no debemos de tratar. Por eso Pablo aquí está diciendo, acéptense, recíbanse unos a otros y alaben al Señor. Pueblos, todos alabenle. En el verso 12, el apóstol Pablo continúa la lección que les está dando en esta carta y les dice, y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí y el que se levantará a regir a los gentiles. Está hablando de Jesús, está hablando de nuestro Señor, está hablando de la gran esperanza que los hombres tenemos en Cristo. Seremos regidos, seremos dirigidos, seremos guiados por de quien Pablo menciona, estará la raíz de Isaí. Y la raíz de Isaí es la promesa que se dio incluso a Adán y a Eva. La promesa de Jesús no solo fue dada a Abraham, o dada a los profetas, o recordada en tiempos de los reyes, o los profetas, o los cronistas, o los jueces. La raíz de Isaí es la promesa hecha en Génesis capítulo 3, verso 15. Cuando habla acerca de, y él te herirá en el calcañar, hablando de la serpiente, y el Señor le herirá en la cabeza. Y hablando de la simiente de la mujer, está hablando de Cristo, quien es realmente, en este pasaje, como lo menciona Pablo, la raíz de Isaí. El que se levantará a regir a los gentiles. Hoy estamos viviendo, bueno, y no hoy, venimos viviendo desde Cristo y su ascensión al Padre, la época de lo que se conoce como la era de los gentiles. Y estamos en este periodo en el que nosotros, sabiendo que no somos de descendencia o ascendencia judía, somos gentiles redimidos en Cristo y que ahora, por la esperanza que tenemos en Jesús y que recibimos de Jesús, podemos nosotros alabarle.
podemos exaltarle. He estado en algunos lugares en donde ya tuve el hermoso privilegio de predicar en una localidad entre las montañas del país, y habiendo hecho un viaje largo en motocicleta y bajo la lluvia, acompañado de mi hijo, el más pequeño, hicimos un viaje de 7 horas, y desde 2 horas después del viaje, las 5 horas restantes hasta llegar a un lugar que se llama San Juan Cotzal, en las sierras de las minas en el norte de nuestro país, nos llovió 5 horas. Pero al llegar a ese lugar, habían personas que hablan la lengua Ixil de San Juan Cotzal. Pero también habían Ixiles, la lengua Ixil, pero de los que hablan el Ixil en otro lugar que se llama Nevaja. Y por el otro lado, el Ixil de Chajul. Por a ese lugar le llaman el Triángulo Ixil. Pero luego que nos nos condujeron hasta la iglesia por el aniversario de un seminario bíblico que se me escapa el nombre, pero creo que era Jorel, algo así era el nombre. Nos llevan a otro sector, y el sector dentro del mismo lugar de los Ixiles era un sector de personas que hablaban otra lengua. Así que tuve el privilegio de predicar en español, ser traducido al Ixil y ser traducido a otro idioma que es el Canjobal. Así que yo predicaba de cierta porción de la escritura y la traducían en Ixil, y tenía que esperar que la tradujeran en otro idioma. Qué precioso es saber que aún en nuestro país o en cualquier parte del mundo podemos comunicar la palabra en distintos idiomas, pero también experimenté algo. Escuchar cantos en Ixil y en Canjobal y en español. Pero algo más. Allí había un grupo de norteamericanos que eran los que estaban más desorientados que nosotros, porque ellos sí no entendían ni español, ni Ixil como nosotros, ni Canjobal como nosotros, ni un poco de español. Pero lo que todos hicimos fue sencillo: alzar nuestras manos, levantar nuestra voz y decirle que le amamos, que Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. En otra parte entonces de la Escritura, Pablo está diciendo que todas las naciones y que todos los pueblos le canten y le alaben. Isaías entonces afirma que brotará la raíz de Isaí, que se levantará para regir las naciones, naciones que entonces vendrán del norte, del sur, del este y del oeste, y toda tribu confesará que Él es Señor. Termino con este texto de Romanos, en el verso número 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el Espíritu Santo. Ya habíamos mencionado esa porción, que Dios nos llene de esperanza. La carga entonces del apóstol Pablo, que está escribiendo acá, es la carga de alguien que está amonestando a un grupo de hermanos que tenían problemas de recibirse unos a los otros. Y prácticamente Pablo les está diciendo: vamos a unirnos a pesar de nuestras diferencias, adorándole, pensando de una misma manera, hablando o entonando en una sola voz. Y cuando habla de una sola voz, está hablando acerca de la actitud que todo creyente debe tener, y es alabarle. ¿Cuánto usted extraña alabarle? Los martes, como hoy, en el estudio normal que teníamos previo a toda esta pandemia mundial, alabamos al Señor. Hoy, por cuestiones de tiempo,
por cuestiones de ser un poco más efectivos en el estudio sistemático, pues no alabamos. Pero cuánta falta nos hace. Así que no espere que yo tome la guitarra, no espere que alguien le invite. Usted y yo tenemos la libertad en el Espíritu Santo y la esperanza en el poder del Espíritu Santo de poder alzar nuestras manos, levantar nuestra voz a adorarle. No necesita quizás muchas veces conocer un nuevo canto, una nueva alabanza, sino simplemente con su voz poderle adorar y decirle que le ama, que le exalta, que está agradecido a pesar de la persecución, a pesar de la limitación, a pesar de la falta de muchos recursos. Alábele, exáltele. Que es un sacrificio la alabanza, eso dice el salmista. Para muchos la alabanza es un sacrificio también, porque apenas levantan las manos. He visto mucha gente que en medio de adorar con libertad y alzar sus manos, o palmear si es preciso, y no importa si usted que me ve es metodista, es bautista, es nazareno, o es pentecostal, o pentecostés, o es de una iglesia liberal, en donde sí puede usar sus manos o no puede. El punto es si no puede o no puede, no es ese el punto, es adorémosle, exáltele, alábele. Hace muchos años encontré a mi madre haciendo comida, y mientras hacía su comida, cantando con el Señor. No había música, no había ningún radio, no había ningún CD puesto, simplemente cantaba, y mientras cocinaba y movía y preparaba y sazonaba, ella cantaba. En otra oportunidad hice una visita a mi suegra y ella estaba cocinando también, pero ella estaba haciendo lo que nosotros le llamamos tamal de masa, que con la harina del maíz se hace una masa y luego se hace un tamal, propio de la región de México en algunas partes y de Centroamérica. Y yo la escuché y estaba cantando, pero cantaba y al mismo tiempo movía sus labios y hablaba, y yo estaba en una posición en donde ella no me había visto. Así que cuando ya me aparezco en escena, ella me dice: ay, hermano, ahí estaba usted, me estaba viendo, me estaba tomando toda la película. Y le dije: sí. ¿Y qué está haciendo? Dándole gracias a Dios por esta tusa. ¿Qué es una tusa? Una tusa es la hoja que envuelve al maíz, a la mazorca del maíz. En nuestro medio y en las naciones mesoamericanas, esa hoja se utiliza para envolver o guardar o cocinar ciertas comidas. Y ella estaba alabando a Dios por la tusa. Usted me dirá: qué tontería. Pues no, simplemente estaba dándole gracias a Dios por algo que ella podía usar, porque eso es alabar a Dios por sus hechos. Adórele, porque hoy usted pudo ver el día y podemos decir en medio de la noche: gracias, porque cada mañana son nuevas tus misericordias, pero por la noche tu fidelidad. ¿Cuán fiel ha sido Dios en su vida? ¿Cuánto usted puede agradecer por esa fidelidad? Así que Pablo, cuando habla aquí a los gentiles o a los romanos es a los que él les está diciendo: no entren más en dificultades. Simplemente Dios también llamó a los gentiles para que le alaben. Mire, gracias a Dios que hace más de 2000 años hubo un defensor de los gentiles que adoremos al Señor. Así que no puede haber nadie más en este tiempo que nos prohíba, como gentiles redimidos, alabar al Señor. Más bien, adorémosle con más insistencia. Agradémosle en medio de nuestro canto. Así debemos de vivir, glorificando a Dios. Así debemos de ofrecerle a Él ofrendas agradables al Señor. Dice que somos
una ofrenda agradable al Señor, somos como un perfume agradable al Señor. Así que si nosotros los gentiles somos una ofrenda agradable, esto está lleno de un lenguaje en donde Pablo lo que está diciéndonos es que podemos ser ministros que adoren a Dios. En otras palabras, eso es lo que nos dice el verso 16. Pero eso lo veremos la próxima semana. Por hoy quiero agradecer al Señor por la oportunidad que nos da de poder reflexionar en esta porción de la Escritura que nos anima a saber que Dios está esperando que usted y yo seamos hombres y mujeres y familias e iglesias que adoremos al Señor. Que el Señor bendiga su vida y que el descanso que en breve tendrá en el previo usted pueda exaltar. Si es judío, redimido, adórele. Y si es un gentil, como todos en su mayoría en el mundo, alabémosle y exaltémosle con gratitud. Y recibámonos unos a otros como hermanos. Recibámonos en amor, con gozo, pero también con paz. Que la gracia de Dios sea sobre sus vidas. Bendiciones y les esperamos o nos vemos la próxima semana.